incontrolable y que al país no le ha dejado como nada bueno. Tanto es así que el atraso, la falta de propiedad, todos esos derechos que dicen ahí que nos violentan, no es porque nosotros no tengamos los medios, sino porque también se nos los han llevado. Y todo eso ha permitido que la estructura social se degenere cada día más. Entonces, este grupo de personas siempre están en busca de lo humano. Y como las tecnologías también lo han deshumanizado a uno, entonces ahora nos tenemos que volver otra vez humanos. ¿Por qué? Porque estamos dejando a nuestros niños solos frente a las tecnologías, y a veces estamos llenos de comunicación, creemos que tenemos muchas personas, pero estamos solos. Prácticamente esa es una de las funciones con las cuales tenemos que defender nuestros derechos. Para que un gobierno no solucione, sino que es ver que los derechos humanos se conviven a diario entre las cosas simples de lo que hacemos en la interacción cotidiana. Entonces, si los muchachos o si nosotros mismos tenemos el hábito, los reconocemos y tratamos a las personas con el respeto que hay dentro de sus derechos, pues así mismo se va a ir agrandando como una bolita. No solamente formar en los derechos, sino insistir profundamente en los deberes. Porque si hay quien conoce los derechos, son los infractores de los derechos. Los conocen. Un ejemplo. Hace un año o 2 años en el barrio Protecho, una banda de jóvenes, de chicos, estaban armando un desorden más tenaz, más terrible, llegó la policía. Y ellos se enfrentaron a la policía y uno de los chicos se le quitaba la camisa al policía y le decía: disparen si quieren, disparen, o peguen. Ellos conocen los derechos, pero al fin y al cabo... Llamémonos mujeres, llamémonos hombres, de cualquier raza. ¿Y qué pasa con los estudiantes? Pues venimos de hogares en donde ni siquiera en el hogar te dan el valor de tus derechos, ¿sí? donde ya hay desde los padres implantamos normas que ni siquiera estamos dispuestos a aceptar, pero sí queremos implantarlas en el otro. Entonces, en ese sentido del valor de los derechos humanos, me pareció muy importante el enfoque, porque a mí misma me pone a sentirme dentro de mi humanidad y asumir que hay muchos momentos que ni siquiera nos respetamos como seres humanos, pero sí es muy fácil ir a criticar y, como dice el padre, solo exigirlos, pero ¿dónde está mi deber como ser humano de decir, bueno, yo tengo un caso, el tono mío es muy alto, pero yo me exaspero con mucha facilidad y violo ese derecho que yo les estoy pidiendo a mis estudiantes, que es ese silencio, que es que pueda haber una comunicación y una armonía. Entonces creo que es fundamental, primero, hacernos sentirnos como seres humanos, pero llevar una teoría, no solo una teoría, sino una práctica, o sea, hablar más del tema en todas las áreas, que asumamos que no es solo de filosofía, que no es solo de sociales, o de ética, o de religión, sino que es asumir que la cátedra de la paz, por así decirlo, no es solo de que se dé la cátedra ya, o como la cátedra afrocolombiana, que también debe ser parte del núcleo de aprendizaje de los estudiantes colombianos, sino que cada profesor asuma que en muchos momentos somos violadores de derechos humanos, que nos violan los derechos, pero que hay que empezar a hablar, a sentir ese dolor que creo que humanamente sentimos todos con cada uno de los países. Ahora, cuando hablaba Amanda, de verdad, nosotros, cada uno, ubicarse en el lugar que le corresponde. Yo hasta le dije a Edison cuando iban subiendo la carta, decía yo, ¿cuántas veces a las personas las ponemos nosotros así, con esa carta? Y estoy tranquila, yo que estoy poniendo al otro en esa situación de dolor, no estoy sintiendo nada, sino que estoy esperando subir la intensidad mía sin darme cuenta lo que el otro está sufriendo, lo que el otro está sintiendo y por culpa mía. Entonces yo creo que es muy importante como cada uno desde el rol que está desempeñando también mirar eso, ¿cierto? Cada uno en el lugar que está, con las personas que está tratando, tratar de hacer el trabajo desde uno mismo, porque a veces uno, como decía Trigueña, uno se
estamos en un país en donde podemos decidir, y todo está en la legislación, o sea, ya dicen, pongamos la ley de la Cátedra de la Paz. Es complicado decir de hablemos, porque es que más que hablar tenemos que, y como otras cosas, es mostrar que mis derechos terminan donde empiezan los de los demás. Ahí es donde tenemos que empezar, o sea, mis derechos terminan eso, pero cuando yo creo que mis derechos valen más que los del vecino, pues entonces... Por eso, pero existen unas instancias que eso también es importante conocerlas a nivel internacional y a nivel nacional, local. Trigueño iba a decir algo, y la hermana Mary, qué pena también. Frente al hecho de vivir los derechos humanos. En estos días hay una propaganda frente a todo el impacto de la comunicación y el gobierno ahorita quiere enfocar a las nuevas generaciones, la generación más. ¿Y qué es esa generación más? Nos queremos más y no accedemos a mucha contaminación, a muchos problemas reales del mundo, que es esa misma violación de derechos, por ese no querernos como seres humanos, el no apropiarme de mi cuerpo, de lo que yo quiero ser, pues me lleva también a violentar a los otros, porque si me atrevo a violentarme a mí, pues es mucho más fácil violentar a los otros porque no me valoro. Creo que en ese sentido, ¿cómo se viven los derechos? No solo pues sí, el Estado colombiano y latinoamericano es un Estado que quiere acabar al pueblo para poder aumentar su arca, pero también hay herramientas de esos mismos estados con personas que quieren cambiar. Entonces también yo creo que una posición como docentes que estamos dentro de ese sistema, bueno o malo estamos dentro del sistema, es coger esas herramientas que nos permitan apropiarnos a los docentes y a los alumnos de eso, reconociendo que hay deficiencias, pero también a veces por mirar tanto lo malo, dejamos de lado las cosas alternativas que nos está brindando también oportunidades para aplicar ese, no ser solo el discurso, sino apliquémoslo en la realidad. La hermana Mary. Quería expresar que la manera como dijo ahora Alba Lucía hizo su intervención, efectivamente ahí está la fuente de por qué surgen los derechos humanos. Porque es que en realidad eso tiene una razón de ser vital y alguien se tiene que empoderar inicialmente de eso, y qué mejor garante que sean los estados de cada país, que sean los primeros en de alguna manera garantizar esos derechos. ¿Qué a fin de cuentas buscan los derechos humanos? Dignificar a la persona humana. Esa es la razón, digamos, vital o primordial de la razón de ser de los derechos humanos. Entonces, uno sabe que desde el punto de vista ya particular o local, nos implica a nosotros el hecho de saber que en nuestras relaciones cotidianas también nosotros tenemos que ser garantes de derechos, también lo tenemos que ser. Pero inicialmente alguien se tiene que empoderar y esos tienen que ser los estados, desde el respeto por las oportunidades y facilidades que de alguna manera tienen que generar para el bienestar de los pueblos. Por eso la pregunta inicial era, ¿cómo educar o por qué educar hoy? ¿Por qué es importante educar para el ejercicio de los derechos? Y la educación no es solo precisamente de los conocimientos, ¿cierto? Es también, como lo decía Giovanni, es también desde nuestra práctica.